Más de 70 bidóns enrobinados como este acumulan polvo en esta antigua fábrica de Zaragoza. A suya capacidad lle de 200 litros y contienen óleos tóxicos. Lo peor y lleno sulero, 35.000 metros cúbicos de tierra tóxica que tiene níquel, mercurio, cianuro y plomo, 18 vegadas más de lo permitido según tes un informe do Concello. Potencialmente es una bomba por el propio suelo, pero no olvidemos además que estamos ahí en la orilla de un río como el Ebro. A no más 5 metros da fábrica se troban estos campos de cautivo. Los agricultores ya no quieren consumir los productos porque tienen medrana de pillar bella malotía. No. Verduras, nada. Lo que tengo es alfalfa. Aquí ha quedado la mierda, exactamente, así, hablando en plata. A fábrica trancó fa 20 años, pero ningún nos ha encargado de sacar os bidóns. Solamente han habido informes alertando da toxicidad dos mesmos, pero garra actuación. Esto tendría que tener un control exquisito, un control férreo, y nos encontramos con justamente lo contrario, que no hay absolutamente ningún tipo de control y que expedientes y denuncias que ha habido ya durante años, simple y llanamente nos dice el órgano que lo debe llevar, que no sabe dónde están. Entre que a situación se va fendo más complicada día a día, ningún se fa cargo do problema. O Concello de Zaragoza pasa a responsabilidad ao gobierno e este culpa aos propietarios da fábrica.